Bueno, es que están ensayando en el otro lado y puede haber interferencia quizá entre, no sé, 2000 micrófonos, algo así que tienen ahí, no sé. Ahora, una vez más, la tercera vez, vamos a ver qué pasa. Lucas capítulo 7, versículo 18, ahí vamos a comenzar. Y como decía, ahora Juan el Bautizador está de nuevo en nuestra historia. Y un poco más adelante en el versículo 28, y no vamos a llegar hasta ahí, hasta el próximo estudio, pero aquí dice en versículo 28 el Señor Jesús que Juan el Bautizador es el más grande de los profetas nacidos de mujer. Ni Isaías, ni Ezequiel, ni Daniel, ni Elías, ni Eliseo, ni aún Moisés llegan hasta este honor que el Señor Jesús le da a Juan. Y como digo, la vez próxima vamos a tocar este tema, pero esta vez que Juan aparece y viene otra vez en la historia, observemos que al llegar Juan viene con dudas. Este gran profeta, este profeta más grande que cualquiera de los profetas, aparece con dudas. ¿Has tenido dudas? Pues yo sí, dos tipos de personas en el mundo, personas que tienen dudas y mentirosos. Leamos la historia aquí en Lucas capítulo 7, 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vida y la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Ahora, como decíamos, todos dudamos. Cada uno de nosotros, aún los héroes de la fe, tienen sus dudas de vez en cuando, como en el caso de Juan. Y Juan, qué lindo es esto, que Juan aparece otra vez en la historia y viene con dudas. Uno de los 12 tenía sus dudas, Tomás, muy famoso en cuanto a sus dudas. Y por eso podemos decir que tener dudas no es causa de vergüenza, no muestra debilidad, ni es pecado. Es tener dudas. Pero lo que es vergüenza es no ser honesto, o no tratar con las dudas honestamente, bíblicamente, y ver lo que el Señor nos dice. Así que si eres una persona con dudas, hoy es un buen día para ti, porque vamos a ver cómo son las dudas y cómo tratar con las dudas que tenemos, por el ejemplo que tenemos aquí con Juan el Bautizador. Ahora, tal vez la duda es una palabra muy fuerte para ti. Posiblemente prefieres decir que, bueno, yo tengo algunas preguntas. Está bien, lo que fuera. Pero tener preguntas, tener dudas, estar luchando para entender ciertas cosas, está bien. Esto significa que somos seres humanos
Y aún como creyentes, como digo, no implica una falta de fe necesariamente. Es una falta de fe no buscar la respuesta, no buscar al Señor para contestar las dudas que tenemos. En los casos de Juan y de Tomás, esta duda seguramente no es una actitud mala, ni es señal de estar harto, ni de duda rebelde. No es eso, sino que se tratan de preguntas sinceras. Y como digo, esto nos sucede a todos nosotros. Todos tenemos dudas. Yo he tenido dudas. Y quiero decirles que continúo luchando de vez en cuando con las dudas. Todos. En los años de mi juventud, las dudas podían ser a veces debilitantes. Ahora que no soy tan joven, siempre vienen las dudas. Ahora no son tan debilitantes, pero tampoco son sorpresa para mí. Y cuando vienen las dudas, son más bien como lo que necesito para confirmar lo que creo y lo que Dios está haciendo. Me explico, o sea, no representan para mí una amenaza ni señal de falta de fe, sino que, no, yo soy un ser humano y sirvo a un Dios infinito. Entenderlo totalmente, no puedo. Si es Dios, es imposible entenderle totalmente. Así que vamos a tener preguntas y vamos a tener dudas. Así que hoy en día las dudas no son para mí una amenaza, son más bien mis amigos, porque me ayudan a examinar mi fe, repensar lo que soy, lo que es Dios, lo que Dios está haciendo en este mundo y todo esto. La verdad no depende de lo que entiendo. El hecho de que no entiendo algo no significa que no es cierto, que no es verdad. La verdad no depende de lo que siento. No depende de lo que puedo experimentar. La verdad es verdad porque es la verdad. Y yo nada que ver. Y por eso, sin embargo, tenemos dudas de vez en cuando. El asunto es cómo tratar con ellas. Hay personas que dudan y temen que perderán su fe. ¡Ah, Dios mío, tengo dudas! ¿Qué voy a hacer? ¿Quiere decir que no soy salvo? Bueno, es una posibilidad. Pero aún nosotros que tenemos la seguridad de la salvación, nosotros también tenemos dudas. Es cierto. Hay personas que dudan porque se han dado por vencidos con todo lo que es la Biblia, Dios y la iglesia. Dicen, hasta aquí nomás. Está bien. Hay personas que no creen. Y hay personas que no van a creer. Yo no puedo llevarte a Dios a la fuerza. Tampoco Dios lo hace. Dios es. Punto. Y tú puedes creer lo que quieres creer. Y algunas personas simplemente tienen dudas y se van. Triste, pero es la realidad. Hay personas que dudan porque se han dado, o digo que ven la hipocresía, ven todos los problemas y lo que hacen personas que profesan ser creyentes, etc. Pero ¿saben qué? En todos estos casos, las dudas revelan lo que es la persona. En realidad, las dudas dicen más en cuanto a nosotros que dicen en cuanto a Dios. ¿De dónde vienen las dudas? Es interesante ver lo que Jesús hace, porque Jesús le da la bienvenida a las dudas. Jesús trata con las dudas de Juan sin condenarle.
Y cuando más adelante Tomás también va a tener sus dudas, Jesús trata con las dudas de Tomás sin condenarle. Tomás, ¿dudas? Bueno, está bien. Le da la bienvenida. Juan, aquí en Lucas capítulo 7, hace lo correcto. Busca respuestas a sus preguntas. ¿Eres tú el que había de venir? ¿Eres tú de verdad? Increíble. ¿Y sabes qué? Jesús le da lo que busca, como vamos a ver. Y hoy en día, ¿sabes qué? Tenemos más recursos que Juan. Hoy en día tenemos más recursos que Tomás. Porque hoy en día tenemos libros abundantes, tenemos una Biblia completa, tenemos información en internet, tenemos grupos pequeños, tenemos pastores, tenemos iglesias, tenemos un montón de estudios bíblicos y recursos aquí tan solamente en esta iglesia. ¿Tenemos preguntas y dudas? Yo también. Pero vamos a ver lo que es la verdad. Y si la verdad es la verdad, no implica que lo voy a entenderlo todo, pero implica que puedo llegar a una posición de buena fe, basada en la verdad. ¿Por qué dudamos? Puede haber muchas, pero muchas razones. Algunos de ustedes posiblemente, como yo en mi juventud, sufren de un tipo de duda debilitante. De vez en cuando me encuentro con personas así. Dudan y dudan, analizan y esto que lo otro, y luchan, paralizados por las dudas. Y está bien. Lo malo es quedarte en esta posición. Yo entiendo lo que es estar en esta posición. Pero qué lindo, porque de haber estado en esta posición, he podido crecer y madurar en mi fe. Así que no es un problema. Algunos de ustedes luchan con las dudas porque su fe posiblemente todavía no es real ni personal. Oye, cualquier niño o niña que viene de una familia de fe, tarde o temprano, va a luchar con dudas. Porque la fe de mis padres no sirve para mí. Y en algún momento yo tengo que pasar por un tiempo de duda. Porque si no paso por esta duda, la fe nunca, jamás llega a ser mía. Algo personal. Así que el buen padre, la buena madre, no condena a su hijo o su hija cuando vienen con dudas, como si tienen algún pecado, como si no es algo natural. Responder de una forma legalista es simplemente condenar a este niño. No son momentos para abrir los brazos y confesar también nuestra propia incapacidad para entender todo lo que es Dios y todo lo que hace. Pero a la misma vez, afirmar la grandeza y la bondad de Dios. Y a veces cuesta tiempo. Yo vi lo mismo pasar en las vidas de mis dos hijas. Y ahora he visto lo mismo pasar en las vidas de mis nietos también. Pasando a veces por tiempos de años para llegar a entender realmente lo que es tener fe personal. Algunos de ustedes tienen dudas, como decía antes, porque ven la inconsistencia o la hipocresía de aquellas personas que profesen seguir a Cristo.
Es cierto, hay hipócritas. Hay personas que profesan ser creyentes y no lo son. Y hay personas que son creyentes y hacen cosas horribles. Y nos afecta, por supuesto que sí. Pero eso también es una realidad. Es algo que podemos ver en la misma Biblia, porque la Biblia es un libro tan honesto. Algunos dudan porque su pecado les ha llevado a perder fe en sí mismo. Y dicen, ¿cómo podría yo hacer tal cosa? Y esta falta de fe en uno mismo es lo que resulta al final en perder fe en Dios mismo, porque Dios nos hizo. A veces las dudas pueden llegar a ser algo muy complicado, muy complicado. Y ustedes van a dar gracias a Dios que no voy a convertir esto en una sesión de terapia en grupo, ¿verdad? No es lo que vamos a hacer esta noche. Pero sí estamos hablando de la duda. ¿Y cómo es la duda a veces, en vez de darle la bienvenida y buscar una manera para confirmar nuestra fe? Cuando nosotros tratamos de resistir o negar o lo que fuera, la duda sí se puede convertir en enemigo y quitarnos la fe. Ahora, hay otra razón por la cual dudamos. Me imagino que hay otras razones más, pero una razón más quisiera tocar. Dudamos cuando Jesús no cumple con nuestras expectativas. Y ese es el problema que tiene Juan el Bautizador. Imagínate, Juan está dudando de Jesús. Juan envía estos mensajeros a Jesús para preguntarle si de veras Él es el Mesías prometido. ¿Cómo es posible no recordar aquel momento viendo la paloma bajarse sobre Jesús, oyendo la voz del cielo, diciendo, este es mi hijo? ¿Cómo es posible no recordar esto? Imagínate si estuvieras aquel día con Jesús en el río Jordán, viendo la paloma como tipo del Espíritu Santo, escuchando la voz del cielo. ¿Cómo es posible olvidarlo? Sí, ya recuerdo. Imposible. Y aún así, Juan está dudando. Nosotros tenemos una Biblia. Juan no tenía. Juan vio la paloma. Juan oyó la voz de Dios. Y a veces decimos nosotros, bueno, si yo estuviera en la presencia física de Jesús. No, Juan estaba en la presencia física de Jesús. Hasta oyó la voz de Dios desde el cielo y aún así tiene dudas. Aún así. Juan, al igual que casi todos los demás, había supuesto que el Mesías sería un líder político, que él libertaría a la nación de la opresión de los romanos. Esta fue la expectativa que tenía. Entonces, en versículo 18, cuando dice los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Se conecta con cosas que hemos visto antes, las sanidades y el trato con los no judíos y todo esto. Y Juan está pensando,
Ok, está bien unas cuantas sanidades, pero cuando la guerra, cuando los ejércitos y cuando él va a tomarse del palacio y vamos a establecer el reino de los judíos. Y por eso Juan está dudando. Porque Juan tenía una cierta expectativa que no se cumplió. Juan era, como dijera, Juan era un hombre intensivo de lo que vemos en las Escrituras. Y a lo mejor él tiene la idea de que Jesús es muy suave. Jesús, ¿qué estás haciendo? Andando con los pobres y sanando unas cuantas personas aquí y allá, cuando Roma no nos tiene en opresión y todo lo que está pasando. ¿No ves lo que está pasando? Muy suave, Jesús. ¿Qué pasa? ¿Eres tú? ¿De veras eres tú el que había de venir? ¿Acaso se supone que Jesús sea la persona que tú imaginas? No sé cuántas veces personas me han dicho, bueno, yo hago lo mismo, pero bueno, yo siempre he pensado, he creído que Dios era así, que era así, y todos tenemos esas ideas. No, Dios no es así, pero muchas veces no estamos basando nuestras ideas y expectativas en la Biblia, sino en lo que pensamos, lo que nos han dicho, lo que he pensado, lo que me he imaginado y un montón de cosas. Y les digo que cada vez que tenemos expectativas que no son bíblicas, nos engañan. Eliseo, el gran profeta en el Antiguo Testamento, se derrumba cuando Jezabel no se arrepiente como él esperaba que lo hiciera. Y cuando eso no sucede, no lo aguanta. Pedro igualmente se derrumba cuando se da cuenta de que el reino no viene como él lo esperaba. Y Juan ahora igual. Cuando creamos expectativas en nuestra mente y estas no se cumplen, nos tornamos a veces amargos, cínicos, desilusionados, un montón de cosas. ¿Cómo es que nos agarran las emociones? Cuando pensamos algo, así tiene que ser, y no sucede. Entonces ya tenemos un montón de dudas. Ahora, Jesús, muy interesante, Jesús responde a nuestras dudas. No nos condena, sino Él responde. Por ejemplo, en el caso de Juan, responde de una forma intelectual con las Escrituras. Versículo 21, de nuevo, en esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En esa misma hora. O sea, vienen los mensajeros, ¿eres tú o no? En esa misma hora, cuando el doctor Lucas escribe, él usa esa frase varias veces en su libro para señalar un momento crítico e importante. En esa misma hora. Entonces, ¿qué sucede? Versículo 22. Respondió Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahora esto responde a cualquiera que tenga un buen dominio de las Escrituras. Porque esto simplemente es una repetición de lo que Jesús había dicho desde el principio, cuando predicó por primera vez en la sinagoga de su aldea de crianza, Nazaret. Aquel día que leyó del rollo del profeta Isaías, lo que Jesús dice aquí es simplemente un resumen de las Escrituras que Juan las entendía muy bien. Es decir, Juan, ¿conoces las Escrituras? Esto es lo que sucede. Esta es su respuesta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras?
Juan, tú las conoces. Es precisamente lo que has visto. Es precisamente lo que estoy haciendo. Jesús responde intelectualmente con las Escrituras y a veces responde empíricamente con evidencia, como en el caso de Tomás. Jesús invita a Tomás a meter su mano en la herida abierta en su costado y a sentir las marcas de los clavos en sus manos y pies. Tomás, por favor, ¿quieres ver? ¿Soy yo? ¿No soy una fantasma? Soy yo, mira. ¿Ves? ¿Quieres ver mis manos, mis pies? Qué interesante. No le regaña, no le condena, le da evidencia. Yo creo que muchas veces Tomás ha recibido una fama inmerecida, porque cada vez que hablamos de las dudas pensamos en Tomás, pobrecito. Pero como digo, su duda no fue de rebelión, fue una duda como todos tenemos. Y este mismo Tomás, su realidad es que Tomás personalmente llevó el Evangelio al Asia a través del Medio Oriente hasta India, en donde seguramente fue sepultado, mientras la iglesia en el occidente estaba sumergida en el oscurantismo. Los seguidores de Tomás llevaron el Evangelio hasta China, Corea y Japón. Fíjense, los seguidores de Tomás, el que dudó. Así que la próxima vez que tienes la tentación de sentir mal porque tienes dudas y preguntas y no sirvo para nada, pues Tomás, siempre, para siempre, asociado con las dudas, llevó el Evangelio hasta Corea, China y Japón. Qué interesante eso. Así que Jesús no solo responde con las Escrituras, sino que demuestra en realidad que Él es el cumplimiento de las Escrituras, tanto en lo intelectual como en lo empírico. Y también responde relacionalmente con las vidas de sus seguidores y de los seguidores de Juan en este caso. En la historia conocemos a los personajes de las Escrituras que no son figuras mitológicas, sino personas como nosotros, con fallas, con imperfecciones. Por eso la Biblia es un libro tan fascinante, porque no nos presenta unos héroes sin fallas y personas que no tienen ningún problema. Son personas como nosotros, con dudas, con luchas, de vez en cuando con pecado y a veces pecado serio. David, el rey, David, el salmista, adúltero. Mató a un hombre para cubrir su adulterio. David, autor de los Salmos, no podría predicar en muchas iglesias hoy. Tampoco Pablo, tampoco Pedro. Yo creo que en muchas iglesias hemos establecido esta imagen de tanta perfección que no podemos confesar que somos humanos. Y tener un problema, tener una lucha, tener unas dudas, no podemos ser honestos porque tenemos la idea de que nos van a atacar. Y lamentablemente así es la verdad a veces en algunos lugares. Si tienes alguna situación que te da dudas o preguntas o lo que fuera, entonces los hermanos te atacan. Que no seamos nosotros así, sino entender que estamos en la misma raza humana con Tomás y Juan y todos los demás. En la asamblea de los creyentes,
juntos crecemos. Juntos vencemos las dudas y temores, edificándonos unos a los otros. Escuchen, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, cuando Pablo dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Por qué le envía? Para confirmar, para asegurar, para exhortar. ¿Porque tenían todas las respuestas? No, porque tenían dudas como nosotros. Porque tenían preguntas como nosotros. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6, Pablo dijo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué hemos de hacer? ¿Felicitarnos porque no tenemos problemas y entendemos todo en cuanto a la Biblia? No, hemos de exhortarnos. Hemos de nutrirnos unos a los otros. Hemos de compartir y asegurar y exhortar y edificar en la asamblea de los creyentes. Qué lástima en algunas iglesias, si una persona tiene preguntas y dudas, esa persona ni es bienvenida. Exactamente al contrario a lo que enseña la Biblia. El Señor también responde a las dudas experimentalmente, porque Jesús dice a todos los que tienen dudas que la seguridad es el producto de la obediencia. Escuchen las palabras de Jesús en Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Algunos de ustedes estuvieron quizá hace 2 domingos y al final del culto leí una de esas tarjetas que están en los asientos cada domingo. Y leí una tarjeta de una persona que estaba gritando, queriendo ayuda. Y dijo que no quiero poner mi nombre porque tengo miedo, pero estoy sufriendo, estoy enojado, estoy deprimido y he sido herido y esto que el otro, y de una forma muy, pero muy elocuente. Estaba confesando todas sus dudas y sus problemas y dijo que estaba solamente porque un amigo muy querido le había invitado y por eso vino, y que estaba fascinado y todo esto, pero que tenía miedo. Y así terminó la carta: yo tengo miedo. Entonces yo leí esta carta y a los pocos días recibo una carta electrónica y dice: yo escribí esta carta. Y con la misma elocuencia me dijo aún más y más y más. Y es obvio que es una persona muy herida y confiesa totalmente, abiertamente, sus dudas, sus temores, su dolor. Y dice: yo no sé qué hacer. Yo sé que necesito algo. No sé por qué estoy aquí en la iglesia, pero me fascina, pero a la misma vez tengo miedo. Y me dijo su nombre esta vez. Y dijo: bueno, mi amigo, mi amiga me invitó. Y en el mismo culto yo había hablado de un ex musulmán que había vuelto a su país de origen, que no podía venir, y escucharon ustedes su testimonio antes de bautizarse, hablando de una mujer, y Dios había hablado con esta mujer decirle a él que todo iba a ser bien. Y ella dijo: yo estoy enojada porque Dios no me ha enviado una persona así. Entonces yo le escribí y le dije: pero Dios le envió una amiga que le invitó, ¿verdad? Que no te condena. Me escribió de regreso y dijo: sí, es cierto,
muchas gracias por señalármelo. Es cierto, esta persona es un tesoro. Y qué interesante, yo le dije, mira, cuando estás lista, cuando quieres, yo podría indicarle algunos pasos que podrías tomar. Unos días más tarde. Tengo curiosidad. ¿Cuáles pasos? Y así seguimos escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y le dije, yo no le voy a presionar, no le voy a condenar. Aquí estamos. Si necesitas algo más, si quieres algo más, aquí estamos. Como quieras. Hasta que el domingo pasado estoy saliendo de uno de los cultos y una persona, cuando estoy pasando por el pasillo, me agarra. Oiga, yo soy esa persona que vino por primera vez ella sola. Su amiga estaba fuera de la ciudad. Ahora, todavía no ha pasado más adelante, pero escuchen de nuevo las palabras de Jesús. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, yo podría invitarle a discutir conmigo sobre la existencia de Dios. Yo podría decirle, bueno, ¿cuáles son sus dudas? Y yo le doy las respuestas. Y les aseguro que no estaría. Simplemente le dije, bueno, seguramente Dios está haciendo algo. A ver qué es. Aquí estamos. ¿Por qué no sigues llegando a ver lo que Dios hace? ¿Y qué está pasando? Dios mismo está contestando sus dudas y sus preguntas. Habrá un momento, Dios mediante, cuando esta persona va a querer más. Entonces puedo conectar a esta persona con un consejero, lo que fuera, para hablar de sus dolores y sus frustraciones y todo esto para contestar las preguntas. Pero el punto es, Dios tiene que hacer la obra y no nosotros. Y así muchas veces tratamos con nuestros hijos y comienzan a expresar sus dudas y sus preguntas y les condenamos en vez de amarlos y demostrarles simpatía y hablar de nuestras propias dudas y orar con ellos y todo esto. Respondemos con condenación y luego nos preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Por qué no siguen al Señor? ¿Por qué no están en la iglesia? Por eso mismo. Entonces es fácil culpar a la iglesia, culpar a Dios, culpar a los líderes juveniles, lo que fuera, que esto, que el otro, pero la realidad, los padres tienen la responsabilidad de criar a los niños. Y cada niño en un hogar creyente va a pasar por estos momentos de duda, precisamente como Juan el Bautista. Y si no respondemos a la manera de Jesús, con amor, con paciencia, con las Escrituras, con evidencia, con comprensión, se nos van. ¿Y sabes qué? Honestamente, es posible que con el mejor trato del mundo se nos van. Porque cada persona tiene su libre albedrío. Yo he visto tantas veces familias con 3, 4, 5 hijos, criados todos de la misma forma. Y 4 de los 5 con el Señor. Y uno que no. Jesús tenía 12 apóstoles.
cuando resucitó de los muertos, ¿cuántos había? 11. ¿Porque amaba menos a uno? No, porque la fe de uno no era real. Y tenía todas las oportunidades de los demás. Ahora, en el caso de Judas, sabemos lo que pasó. En el caso de muchas familias, hemos visto tantas veces un niño que se nos va. Y años después, ahí está, aparece. ¿Por qué? Porque ha tenido que pasar por su propio peregrinaje para llegar a una fe propia. Y a veces les ha costado un montón de problemas y sufrimiento. Qué lástima. No es necesario, pero así nos ama Dios. Es la paciencia que Él tiene para con nosotros. Pero cuando nosotros llegamos a una posición que tenemos todas las respuestas, que yo no tengo dudas, que esto, que el otro, que yo soy perfecto, que... Muy bien. En primer lugar, esta posición no es real. Y en segundo lugar, es una posición que sus niños no la pueden aceptar, porque ellos saben que no es la verdad. Y cuando somos honestos, y cuando hablamos de que, bueno, la pregunta no es si Dios es cruel, si Dios es esto, no, la pregunta es esta: si Dios es Dios. Si Jesús de veras salió de esta tumba el tercer día. Estas son las preguntas. Y ahí tenemos que trabajar. Bueno, ¿por qué pasó lo que pasó en Ferguson? ¿Por qué se pasó lo que pasó con los terremotos, con los diluvios, con la guerra? Mira, yo también tengo mis preguntas. Yo tengo más de 40 años de estudiar la Biblia. Yo también tengo preguntas. Yo muchas veces estoy leyendo por el Antiguo Testamento y veo las guerras y barbaridades y todo eso. Y yo también tengo preguntas, pero la pregunta es: ¿quién es Dios? Y entender que nunca jamás voy a entender todo lo que es Dios, porque no lo soy. Esta es la pregunta: ¿quién es Dios? ¿Es real o no? Y si es real, eso no quiere decir que yo tengo que tener la respuesta para todo. Nunca voy a tener la respuesta para todo. Yo tengo la respuesta para lo suficiente. Yo sé quién es Dios. Y esto es lo que estamos viendo en el caso de Juan. Un hombre honesto, un hombre apasionado, un hombre intenso, como decía, un hombre que esperaba algo más y no se cumplió su expectativa. Pero un hombre que, a final de cuentas, perdió su cabeza, pero perdió su cabeza creyendo. Y así quiero terminar también. Padre Santo, gracias te damos por ser un Dios real. Señor, hay tanto que todavía no entiendo. Señor, siempre, de vez en cuando, me vienen dudas y más preguntas. Pero quiero confesarte, Señor, que te amo, porque en ningún momento me has condenado. Porque tus escrituras me dicen que no hay ninguna condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por eso. Gracias por siempre estar en mi vida. Gracias por ser lo que eres. Gracias por rodearme de personas amantes y una iglesia viva, bíblica. Gracias, Señor, por las escrituras y por todos los recursos que me das. Señor, te suplico que podamos aprender del ejemplo de Juan, recordando que aún los grandes héroes de la Biblia son personas como nosotros que de vez en cuando tienen sus dudas.
Te suplico que podamos aprender cómo es que quieres responder a nuestras dudas. Y que podemos también, Señor, responder de la misma manera a nuestros hijos y nietos y a las demás personas que pones en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.